Estados Unidos, años 80. Un grupo de bomberos ingresa a una cocina en llamas. El fuego, el incendio era un incendio rutinario, aparentemente controlado. Cuando de repente las hornillas en llamas, cuando de repente el jefe de bomberos gritó: ¡salgan todos inmediatamente! Y lo que sucedió es que el piso de la cocina se derrumbó, porque resulta que el incendio no venía de la cocina, sino del sótano. Cuando todos habían abandonado ya el lugar, le preguntaron al jefe de bomberos qué era lo que había pasado, cómo sabía él, ¿no? Finalmente, pues si es que el fuego se supone que venía de la cocina, y él venía de la cocina, pero él no sabía que venía del sótano, y le preguntaron. Y él lo que dijo fue que no le encontraba una razón exacta, que él había sentido un presentimiento, que algo en su cuerpo lo había alertado, era una señal de peligro, que inconscientemente él sabía que todos tenían que evacuar. Y él dijo, reconoció que no le había hecho caso a la razón, sino que le había hecho caso a esta corazonada que estaba sintiendo. Y finalmente logró salvar a todo su equipo de bomberos. Esto que yo les estoy contando forma parte de uno de los testimonios más importantes del psicólogo estadounidense Gary Klein, y que publicó en su libro El poder de la intuición para tomar mejores decisiones. Gary Klein analizó los hechos, y lo que había pasado es que el jefe de bomberos, sin saberlo, inconscientemente, había notado cosas raras en cómo se estaba desarrollando el fuego. El calor era excesivo, el sonido del fuego era silencioso. Él notó que había algo raro. Y él, antes que la razón se lo dijera, se dio cuenta que todo esto había quedado registrado pues en su memoria como fruto del aprendizaje que él había tenido durante todos estos años. Y esta decisión inmediata, en segundos, hizo que salvara a todo su equipo de bomberos, haciéndole caso a la intuición. Yo les voy a confesar algo. Durante muchos años yo pensé que era una persona impulsiva. Y la verdad que no me sentía muy orgullosa, que digamos, porque además no solo lo pensaba yo, lo pensaba mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, que no entendían por qué yo vivía empecinada en ingresar a cuanto barrio peligroso había para hacer un reportaje. He sido reportera durante 9 años y la verdad es que sí, mi especialidad era entrevistar asesinos confesos, meterme a cuanto penal peligroso había, pandillas, ingresar, creo yo, durante días incluso, a barrios a los que probablemente nadie ni siquiera hubiese querido asomarse. He ido al barrio de Renovación, en La Victoria, Mendocita, en La Victoria. He pasado por los barracones del Callao, el callejón de los disecados del Callao, las pandillas de Chimbote. He visitado muchísimos penales aquí en el Perú. He ido a una de las favelas más peligrosas de Río de Janeiro, hasta terminar en El Salvador, ingresando a entrevistar a la Mara Salvatrucha. Esa efectivamente soy yo. Otro pelo, lo sabemos. Eso a nadie le importa. Ese no es el tema aquí. Entonces, cuando ingresé, ¿qué era lo que había pasado? Resulta que acababan de matar al subdirector, los mismos de la Mara, ellos eran la M18. Acababan de asesinar al subdirector. Y habían querido incluso secuestrar a una reportera de Nat Geo que tenía la misma intención que yo de ingresar al penal. Y yo dije, igual voy a entrar, tengo que entrar. Y el director me dijo, puedes entrar, pero bajo tu responsabilidad. Y ojo, el que te dé el permiso, ese no soy yo. Ese es el jefe de la Mara, que es Ever, él, el que tiene una sonrisa retorcida, que yo ya sabía más o menos cómo era. Le estoy contando que durante 9 años, la mirada, pero quiero que vean este detalle. Yo estaba ahí parada, ¿y cómo ingresé? Porque así como se rompió la soga y el líder de la Mara se cayó, también se rompió el hielo. Y a mí me dio ataque de risa. Comencé a reírme
Y mi camarógrafo me miraba como diciendo, ¿qué te está pasando? ¿Te estás riendo cómo se ha caído el líder de la Mara? Y yo seguía con esa sonrisa de... Deja de reírte, me dijo. No, con la mirada, ¿no? Pero algo sucedió. Yo me sentía cómoda, estaba jugando básquet. De verdad que me sentía cómoda. Por alguna razón que yo no entendía. Ingresé con ese miedo genuino, con esa sensación de no tener miedo. ¿Y saben qué? Iba pensando que yo, para entrar a distintos barrios, de verdad que había aprendido a reconocer los gestos de las personas, porque para entrar a estos lugares siempre contactaba al líder, digamos el más rankeado delincuencialmente hablando. Y ya había aprendido estos movimientos, estos de que se paran así y la cara así, y yo incluso hasta me estaba mimetizando por momentos, porque yo también empecé a hablar así. Yo saludaba con beso, del mismo vaso, algo estaba pasando en mí, pero yo me sentía cómoda. Y en esos 9 años nunca tuve miedo. La única vez que tuve miedo, tengo que decirlo, fue cuando tuve que entrevistar a un diseñador de modas. Y yo decía, ¿qué me está pasando? Esta señal de peligro, esta alerta, algo sentía en mi cuerpo que me decía, no vayas. Tenía como un presentimiento que no podía entender. Yo decía, a ver, no tiene sentido. Voy a ir a entrevistar a un diseñador de modas en una calle concurrida, iluminada, vengo de la Mara, de las favelas, de las pandillas, de los penales. No tenía sentido. Y dije, no, voy y lo entrevisto. No saben lo que pasó. Lo estaba entrevistando de la manera más normal, bien parada con las luces, los carros que pasaban, una avenida concurrida. Y para un carro de la nada y bajan 3 delincuentes, los 3 con arma. Bajan, una pistola se la ponen al diseñador de modas, otra al camarógrafo y otra a mí. Pequeño detalle que no les he contado, yo tenía 8 meses de embarazo. Y había tenido 2 pérdidas. Y el bebé que estaba esperando era inseminación artificial. Está ahí, mi hijo. ¡Qué vergüenza! Voy a llorar. Y, bueno, no está en el libreto, evidentemente, pero bueno, son cosas que pasan. Y ese día, ustedes no saben cómo me arrepentí de no haberle hecho caso a mi intuición. Me arrepentí tremendamente. Muchos creen que la intuición es mágica. Muchos creen que la intuición es exclusivamente femenina, que la intuición es irracional. Es más, creen que la intuición es un don de algunos privilegiados para adivinar el futuro. Y no, la intuición es un superpoder que todos tenemos. El filósofo y neurólogo Antonio Damasio explica que todos en nuestro cerebro tenemos como una biblioteca donde vamos almacenando todas nuestras vivencias, todo lo que hemos vivido, ¿ah? Todo. Los olores, las sensaciones, los lugares, las miradas, los gestos, todo está aquí en nuestra memoria. Y cuando nos enfrentamos a un escenario nuevo, nuestra memoria automáticamente se activa. Nuestro cerebro envía señales que cuando reconoce un recuerdo bonito, automáticamente nosotros comenzamos a sentir esta sensación de confianza, de sentirnos seguros, de comodidad. Pero cuando sucede todo lo contrario, ahí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestra memoria está reconociendo alguna experiencia negativa. Yo les pregunto, ¿no les ha pasado a ustedes, a mí a cada rato, cuando de repente conoces a alguien y dices, hay algo que no me gusta de esta persona? ¿Les ha pasado o no? No se hagan. No me gusta. No sé qué tiene en la mirada. No es confiable para mí. ¿Por qué? Porque la intuición es la mezcla de emociones y aprendizajes. Y esta memoria emocional que nosotros tenemos aquí
es la que justamente guía todas nuestras decisiones. Según la teoría científica de Antonio Damasio, son dos los jugadores en el funcionamiento de la intuición, pero todo es científico, ¿ah? La amígdala cerebral y la corteza prefrontal. La amígdala cerebral es donde se procesan nuestras emociones. Su función es avisarnos si estamos en un lugar seguro o en un lugar inseguro. ¿Y cómo se manifiesta? A través de la angustia, a través del miedo, a través de la ansiedad. Y la corteza prefrontal es la parte analítica, la que revisa todo, justifica todo, todas las señales que está enviando la amígdala cerebral. Y entonces, lo primero que uno se pregunta es, ¿y entonces por qué subestimamos nuestra intuición? ¿Por qué muchas veces no le hacemos caso? Porque culturalmente se nos ha enseñado a pensar con la cabeza y no con el corazón. Vivimos saturados de cifras, estadísticas, inteligencia artificial y además, para colmo, terminamos pidiéndole la opinión a las personas de afuera, a terceros, para ver qué opinan de las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Y claro, obviamente nos las van a dar, pero basándose en sus aprendizajes, no en los nuestros. Y ahí lo que sucede es que nuestra intuición se bloquea. Y tomamos decisiones y terminamos diciendo frases como estas. Yo sabía que no tenía que hacerle caso. Yo sabía que no tenía que aceptar ese trabajo. Yo sabía que esta persona no era confiable. Yo sabía que no tenía que hacer ese viaje. Yo sabía que esa chica no le convenía a mi hijo. Tú no, tú sí. Son dos. De verdad. Y me puedo quedar aquí diciéndoles todo el tiempo y nos podemos quedar. Si yo les preguntara a ustedes el yo sabía, yo les aseguro que todos ustedes me dirían yo sabía. ¿Sí o no? Confiesen de una vez. No estamos acá para perder el tiempo. Claro. Y eso bloquea nuestra intuición, porque no confiamos en nuestra intuición. Y si no confiamos, ¿qué es lo que sucede? Que nuestra intuición se va debilitando como un músculo al que tenemos que entrenar. ¿Y cómo lo entrenamos? De dos maneras. La primera es viviendo de manera más consciente. Vivimos en automático todo el tiempo, no nos damos cuenta de las cosas que pasan. No observamos, no escuchamos de manera profunda. Por ejemplo, si observaríamos más nos daríamos cuenta si una sonrisa es genuina o hay una sonrisa falsa, o la mirada no nos inspira confianza, o baja la mirada, o no nos mira a los ojos. Y la segunda es haciéndole caso a nuestro cuerpo, que no le hacemos caso. Cuando hay situaciones y sentimos estas señales a través de, no sé, este punzón en la boca del estómago acá, o cuando sentimos escalofríos. Yo, por ejemplo, no debería contar esto, pero es la verdad. Cuando a mí me han engañado, ya, le voy a contar. Siempre termino haciendo esto, qué vergüenza, pero ya, estamos en confianza. Esto debería ser una charla, digamos, para un público un poco más femenino, porque debería quedar entre nosotras. ¿Que les cuento o no? Quieren que les cuente, ¿no? Yo siempre he pensado que el público es... Una se debe al público, no hay más, chicas. Una se debe, chicos y chicas, pero este va para las chicas. Ya, yo lo que siento es, cuando me han engañado... Perdón, hijos, denme fuerza, pues. Una parada acá. Contando sus intimidades. Ya, a mí me ha pasado, lo voy a contar rápidamente, ¿ya? Una vez en la playa. Sentí, en la playa, pues sol, imagínense, calor, verano así, 40 grados. Sentí frío, así, siento frío, siento así que todo, que es como si empiezo a tiritar, una cuestión así. Y yo ahí siento que me han engañado. Y les juro que siempre me ha funcionado. ¿Siento frío? Fijo. Llamo, no contestan. Listo, se acabó. Suficiente. No hay para más. Esto es para robarle a nadie.
Así es, esa es la intuición. Y así yo la he entrenado desde que era una adolescente. Debo confesar además, la vengo entrenando años. Esa no me falla. Y hay que hacerle caso realmente al cuerpo porque tenemos que ir entrenándola. Ahora sí voy a seguir con lo que estaba, ¿ya? Perdón que me había salido. Voy a regresar al camino del bien. Y acá va. En el 2019, la revista Harvard Business Review entrevistó a un grupo de CEOs y el 68% de los encuestados reconoció que en situaciones de emergencia le había hecho caso a la intuición y no necesariamente a las cifras, a las estadísticas. Y esto me invita a preguntarles a ustedes si es que la intuición predice el futuro o más bien actúa en el presente. Y tienes la oportunidad de poder cambiarlo todo con una buena decisión. La intuición nos conecta con nuestros valores también. ¿Cómo? Por ejemplo, imaginen ustedes que tienen una propuesta económica en un trabajo, evidentemente, deliciosa, exquisita, pero hay una voz interna que te dice que no la tomes porque no va alineada a tus principios. Cultivar nuestra intuición como una semilla que vamos sembrando fortalece también la confianza en nosotros mismos, porque en la medida que no nos equivoquemos y que confiemos en nuestras decisiones, y estas decisiones sean acertadas, evidentemente habrá muchísima más confianza y por ende autoestima también. Y es paradójico, porque desde que el hombre existe, ha confiado en su intuición. Por ejemplo, para no ser cazado por animales, el hombre confiaba en su intuición. ¿Cómo? Reconociendo lugares, reconociendo los olores, los sonidos. Y yo quiero decirles algo. Yo hoy puedo reconocer que no era una persona impulsiva, sino que había desarrollado autoconocimiento y autoconfianza, ahora que les he ido contando mi historia. ¿Y saben qué? ¿Ustedes se imaginan cuántos incendios evitaríamos gracias al poder de la intuición? Muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí. Gracias.